Gerardo Valencia Cano, profeta y mayor hermano, defensor de los pobres. Un saludo especial para todos los misioneros que se encuentran conectados en este momento, que gastan su tiempo y le prestan importancia a esta reflexión. Yo quisiera con este saludo hacer una invitación a todos nuestros miembros del IMEI a que esto quede como un precedente para seguir reflexionando y utilizando estos medios de comunicación en la reflexión sobre lo que nos compete como instituto y sobre nuestros orgullos. El orgullo que tenemos hoy es el orgullo de Gerardo Valencia Cano. Yo creo que hay algunas iniciativas que se han realizado. Quiero destacar la reflexión que el padre Fabián López ha realizado sobre el proceso de paz en Colombia y que en algunos momentos compartió con nosotros vía internet. Quiero resaltar también las tertulias misioneras que en algún momento el padre Oscar Londoño con Esteban Cañola nos compartían también. Yo creo que esto es una suma a eso y destacar también que hay muchos de nuestros misioneros que están haciendo sus estudios en misionología. Tenemos algunos que están en Italia. Qué bueno que esto quede como un precedente para seguir invitando a otros misioneros a compartir reflexiones sobre lo que nos compete, que es la misión Allentes, y todos estos testimonios que tenemos para engrandecer nuestra labor misionera. Damos agradecimiento de USEMI, ¿cierto? Que nos acompañan. Muy bien. Una pequeña oración de el libro Con Dios a la Madrugada de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Este bello poema para nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Señor, déjame entrar en ti. Dios mío, déjame entrar. ¿A dónde? ¿A dónde estás tú? Hoy me dice tu esposa Teresa, a mi castillo interior. Lo sé, pero está tan lleno de mí que tú no cabes en él. No porque no te achiques, sino porque yo lo ocupo todo. Señor, déjame entrar. ¿A dónde? ¿A dónde estás tú? Si yo estoy lleno de mí, tampoco puedo entrar a ti, porque la puerta es tan estrecha que no puedo entrar sino vacío. Señor, déjame entrar a donde estás y no repliques que no te entiendo, porque tú puedes vaciarme de mí cuando necesites para tomarme del todo. No te encierres, Señor, te lo suplico, en la libertad que en mí has puesto para dejar a mi arbitrio miserable una absurda posición o permitirme la entrada. Tengo un testarudo amor propio que en todo haya asidero y que renace ante los halagos. Señor, déjame entrar a donde estás. ¿Qué importa que esto signifique mi calvario? Yo sé que tú ruegas por mí para que mi fe no desfallezca. Entonces, déjame entrar a donde estás. Lo necesita tu iglesia. Yo sé que mi personita no es necesaria, ni que mi oración va a ser la vara de Moisés en este desierto. Pero, Señor, déjame entrar a donde estás, de nuestro hermano Gerardo, Con Dios a la Madrugada. Muy bien, entonces quiero empezar con esta pequeña oración pidiéndole al Señor que nos deje entrar en su presencia y que nos inunde también de todo el Espíritu que nos dejó como legado nuestro hermano Gerardo. Paso entonces ahorita a hacer la presentación de nuestro ponente, el padre Esteban Cañola. Algunas palabras para presentarlo. El padre Esteban Cañola, nacido en Urrao, Antioquia, terminó sus estudios de primaria y secundaria en la Universidad Pontificia Bolivariana, su filosofía dentro del Instituto de Misiones. Ha terminado su licenciatura en educación y en el Lima. También viene de terminar su teología. Nos va a compartir
la maestría, viene de realizar su maestría en teología en la UPB y nos va a compartir su ponencia que se titula Gerardo Valencia, padre de la misionología latinoamericana. De igual manera, el padre Cañola realizó su profesión en el año 2003, su ordenación sacerdotal en el 2 de diciembre de 2018. Por 5 años se destaca del padre Esteban, que por 5 años realizó su trabajo de promoción vocacional y profesor en el seminario. Ha trabajado con los indígenas yupas, motivando también este amor por los indígenas en muchos de nuestros seminaristas, y se encuentra actualmente en Canadá para viajar a la misión de Tailandia. Bueno, sin más, quiero darle la palabra al padre Esteban Cañola para que comience con su ponencia y pues él ha querido compartirnos esta ponencia por base de 8 momentos en los que se descubren etapas en los que nos pueden llegar a argumentar que nuestro hermano Gerardo Valencia Cano es padre de la misionología latinoamericana. Entonces, le cedo la palabra al padre Esteban, invitándolo a que nos comparta también esta fundamentación epistemológica de su trabajo, que nos lleva a pensar como novedad que Gerardo Valencia es padre de la misionología latinoamericana. Vamos a compartir 8 momentos a través del método histórico crítico que nos fundamentan a Monseñor Gerardo Valencia Cano como padre de la misionología latinoamericana. Entonces, el primer punto es que vamos a tener en cuenta algunos presupuestos para entender algunos conceptos a los que alude esta investigación. Esta investigación nace de preguntarse cuál ha sido una reflexión auténticamente latinoamericana, es decir, emanada de nuestra tierra. Entonces, ¿qué han producido original los teólogos latinoamericanos? Entonces, la respuesta inmediatamente remitía a la teología de la liberación, es lo que todos pensamos, pero en el proceso pues, de investigación hay un artículo fantástico del padre Adolfo Galeano que nos habla acerca de algunas reflexiones teológicas que se enmarcaron hacia la defensa del indio o hacia la defensa del esclavo, entre quienes tenemos grandes representantes en toda esa etapa de la colonia y del independentismo y todo esto. Entonces, sí hay, por supuesto, algunos antecedentes y algunas reflexiones preconciliares, y el padre Galeano pues la llama a una teología del indio y a otra teología del esclavo. Ambas clamaban por la justicia de personas que habían sido oprimidas, que habían sido violentadas en su dignidad, y por eso esta investigación encuentra cómo la justicia atraviesa transversalmente toda la teología latinoamericana. Es decir, todo lo que hemos producido aquí en América Latina, teológicamente hablando, ha sido desde la defensa de la dignidad humana. Entonces, esta justicia, este clamor por la justicia se encuentra en la reformulación de los principios misionológicos del contexto postconciliar, desafiados a evolucionar de acuerdo al giro epistemológico del Concilio Vaticano II, lo que generó una argumentación incluso anterior a la teología de la liberación. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, nosotros conocemos, y más que todo pues en América Latina es muy popular la teología de la liberación, pero entonces esta investigación ha encontrado que algunos de los movimientos y algunos de los clamores y algunas de las reuniones que se dieron en torno a la misionología son un presupuesto, y esto no lo digo yo, ahorita vamos a citar pues algunos autores, son un presupuesto, son un antecedente clarísimo
de la teología de la liberación y de las demás formulaciones nacidas de ella, como por ejemplo la exégesis bíblica hecha desde el compromiso con los pobres. Entonces, el último de los concilios ecuménicos desestabilizó el concepto de misión que había guiado a los evangelizadores durante siglos. Entonces, con este cambio de mentalidad, ahora los misioneros que antes tenían un modus operandi diferente, después del concilio debían entrar con la claridad teológica del concilio, debían entrar en diálogo con las otras iglesias y religiones, dejar de entender el bautismo como tiquete de entrada al cielo, entender las expresiones de cada cultura tan legítimas como la romana y comprender que cualquier idioma es tan sacro como el latín para usarse en el culto. Entonces, en este punto yo quiero detenerme, quizás es la diapositiva más importante de todo lo que les voy a decir. Esta es una frase de Valencia, yo quisiera enmarcarla porque me parece una síntesis muy bien lograda de su pensamiento y mejor de cómo él entendía su papel en el mundo. El advenimiento de los nuevos poderes, el poder de los hasta ayer sin poder, es el toque de la diana para una era en el que el padre y el maestro tienen que bajar de su trono y de su cátedra para aceptar humildemente el aporte original de sus hijos y discípulos. Yo quiero que nosotros en este punto nos detengamos un momentico sobre las lenguas vernáculas. Una directriz que nos dio la Sacrosanctum Concilium, y partamos del presupuesto. Un diálogo efectivo solamente se puede dar entre iguales. Y antes del Concilio Vaticano II, incluso este error lo seguimos escuchando hasta nuestros días, etnológicamente es incorrecto referirse a los idiomas indígenas como dialectos, es decir, como si fueran unos subidiomas, como si fueran unas lenguas inferiores. Y cuando, por eso es absolutamente revolucionario lo de la Sacrosanctum Concilium, cuando nos dice que los demás idiomas tienen igual dignidad que el latín, incluso para usarse en el culto, pero más que el culto es para entrar en un diálogo entre iguales. Entonces, antes nuestros misioneros, esto lo tenemos que decir sin titubeos, incluso pues nos ayuda a revisarnos actualmente. Antes nuestros misioneros llegaban a la misión como padres y maestros y creían que llegaban a enseñar, y resulta que con el imperativo de aprender de las semillas del verbo, ahora nosotros, misioneros, llegamos como hijos y discípulos a aprender de los que, qué bueno que hagamos como un cambio de papeles. Después vamos a ver con la sinodalidad que no, pero qué bueno hacer como un cambio de papeles. Los que antes entendíamos como hijos y discípulos, ahora no, ahora los vamos a entender como esas comunidades como madres y maestras, que curiosamente es el nombre de la encíclica del Papa Juan XXIII, Mater et Magistra, refiriéndose a la iglesia. Y qué bueno que Valencia nos da la claridad. Mater et Magistra son las comunidades indígenas y de ellas debemos aprender. Entonces, Santiago hablaba en la oración, decía algo muy bonito: déjame entrar vacío. En Monseñor Valencia yo reconozco un hombre que está totalmente abierto a aprender en todos los momentos de su vida, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de los 7 momentos siguientes de los que vamos a hablar. Para concretar este primer punto, se define como misionología latinoamericana postconciliar. Acuérdense que esta investigación se enmarca segunda mitad del siglo XX, América Latina y misionología. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de toda aquella reflexión teológica
que buscó iluminar las iniciativas pastorales que pretendieron superar la subvaloración histórica de lo autóctono, acción en la cual, saben ustedes que anteriormente así se hacía, se romanizaba la liturgia, se europeizaba la cultura, se españolizaba la lengua. Entonces, el proceso por el cual devinieron los cambios teológico-pastorales para los territorios de misión fue el reto que asumió Gerardo Valencia Cano desde el Departamento de Misiones del CELO. Yo quisiera preguntarle a Esteban si él nos puede compartir qué fue lo que lo motivó a hacer esta investigación sobre Monseñor Gerardo Valencia Cano. Muy bien, pues saben ustedes que además de la afiliación institucional y además de las clases de instituto, y que a mí siempre me ha apasionado pues la historia de nuestra comunidad, hay un evento y hay un libro fundamental. Lo pueden ver ustedes en este primer párrafo. Se trata de una obra que se llama Obispos de la Patria Grande. Es una obra liderada por el CELAM y de Florida University. En este libro participan 21 autores de diversas universidades del mundo, y con motivo de los 50 años de la Conferencia de Medellín, en el 2018, entonces hacen un evento conmemorativo, lanzan este libro y dicen que ellos han encontrado 21 padres de la Iglesia de América Latina presentes en Medellín. Entonces es muy curioso, para mí fue un motivo de alegría como misionero de Yarumal encontrar que de esos 21 padres de la Iglesia latinoamericana solamente habían 2 colombianos, y de esos 2, uno es un hermano nuestro. Uno es Monseñor Gerardo Valencia Cano. Entonces yo dije, Dios mío bendito. Entonces es absolutamente normal que mencionar. El otro es Monseñor Tulio Botero Salazar, el anfitrión de la Conferencia Episcopal de Medellín, sin desconocer pues su compromiso, y que también es uno de los firmantes del Pacto de las Catacumbas. Pero es increíble que un aparentemente modesto obispo de una periferia sea reconocido como uno de los padres de América Latina. Entonces eso me llevó a preguntarme, ¿padre en qué sentido? Porque pastor de comunidades afrodescendientes indígenas, pues hay muchos otros. Ahí está Monseñor Proaño, que es un gran representante del trabajo con las comunidades indígenas, por supuesto. Pero, ¿qué es lo significativo en Valencia? Y por supuesto que comparte muchas cosas con los otros 20 padres de la Iglesia latinoamericana, pero su aporte más representativo fue acerca de sus aportes a la misión. Es decir, si en algo debemos reconocer a Monseñor Valencia es como misionero, su realidad ontológica de misionero, y vamos a ver todo esto cómo enriqueció nuestra historia. Entonces, el doctor Michael La Rosa, que es el que escribe en este libro sobre Monseñor Valencia, él es del Rhodes College, reconoce que es poco lo que se ha escrito sobre Valencia Cano, tanto en inglés como en español. Casi ha sido olvidado por académicos y teólogos. Se pretende reubicar a Gerardo Valencia Cano dentro de la historia de la Iglesia Católica colombiana y latinoamericana de mediados del siglo XX. A través del método histórico crítico vamos a hacer un recorrido por 5 momentos, 5 experiencias vitales que acreditan a Monseñor como padre de la misionología latinoamericana. Entonces, existe una experiencia, la primera de ellas, y quiero agradecer que algunas de las misioneras de USEMI estén aquí presentes con nosotros. Hay una experiencia fundamental en esta dinámica evolutiva de la teología del laicado, una ocurrencia atestiguada por antropólogos de la talla de Jan Elizabeth Jackson y Gerardo Rachel
Dolmatov, quienes encontraron en lo más profundo de la Amazonía a un joven sacerdote vestido con arreos episcopales y trabajando con algunas mujeres por la dignidad de los pueblos originarios. Entonces, el doctor Michael La Rosa dice: el joven prefecto apostólico no rechazó el trabajo de los antropólogos. En este punto yo quiero, sobre todo, he estado revisando algunas de las tertulias que hicimos con el padre Oscar y con el padre Manuel, y ayer nada más estaba viendo una de las tertulias y el padre Manuel Valencia, aquí presente, estaba diciendo, sí, es que es claro para nosotros la conversión que tuvo Monseñor Valencia Cano después del Concilio Vaticano II. Pero esta investigación ha encontrado que desde antes hay unas iniciativas que son absolutamente revolucionarias. Miren, por ejemplo, este caso que es el de Eufemi. No rechazó el trabajo de los antropólogos, sino que por el contrario vio en su aporte una oportunidad para comprender mejor el sentir y el cómo estar al servicio de los tucanos. Valoró la importancia de las ciencias sociales para la labor pastoral y la reflexión teológica antes del Concilio Vaticano de 1962. Miren, esta frase obviamente no es mía. En este sentido, Gerardo anticipó la dirección hacia la cual la Iglesia habría de moverse hacia los años 60 y 70. Entonces, yo quiero que miremos este detalle. Miren, esta es una afirmación del doctor Victorino Pérez que dice que Eufemi, fíjense, insisto, aquí casi no hay nada original mío. Yo estoy citando un montón de autores que soportan esto. El doctor Victorino Pérez de la Universidad de Salamanca dice que la fundación de Eufemi es un hito en la historia de la teología latinoamericana, como una de las experiencias existentes en las bases de la teología de la liberación. Y fíjense la fecha. Cabe resaltar el año de la creación del movimiento Eufemi, 1950. Entonces, 3 detalles de la fecha. Las mujeres solamente pudieron sufragar en una votación a partir de 1957. Es decir, Monseñor Gerardo Valencia Cano estaba reconociendo la importancia de la mujer, incluso a nivel político, 7 años antes de que el gobierno les permitiera votar, 12 años antes del Concilio Ecuménico, cuya teología definió con más claridad la teología del laicado, y 3 años antes de la obra pionera sobre la teología del laicado, que se llama Jalones para la teología del laicado, del después cardenal Yves Congar. En la anterior diapositiva, esta parece que es una foto de Sofía Müller. No es exacto, pero de todas maneras, pues este trabajo no es sobre las fotos. Pero quiero insistir en esto del diálogo ecuménico e interreligioso que más tarde nos habría de trazar el concilio, porque Monseñor Valencia es un libro abierto. Es decir, un hombre que aprendió de sus hermanos protestantes. Y cuando nosotros decimos protestantes, nos referimos a veces como unas iglesias más pequeñitas. No, recuerden lo que estábamos hablando ahorita. No, las demás comunidades hay que entenderlas incluso como superiores, madres y maestras, o como mejor, con igual dignidad, para entender una verdadera sinodalidad de la cual se estaba hablando. Entonces, esto no es nuevo. De la misma manera que la teología dialéctica de Barth es anterior a la Nouvelle Théologie de Cheny, asimismo, Monseñor Valencia Cano aprendió de una misionera protestante. Ciertamente, el movimiento de Eufemi tuvo inspiración en el trabajo de una misionera protestante. Y eso mismo más tarde lo veríamos
que curiosamente nosotros presentamos a Gustavo Gutiérrez como el padre de la teología de la liberación, y encontramos que un teólogo presbiteriano, Rubén Alves, es el verdadero, el pionero, el que escribió primero una obra anterior a la de Gustavo Gutiérrez. En este punto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero insistir que curiosamente la exhortación apostólica post-sinodal Querida Amazonía, en el numeral 99 o 100, definió a las mujeres como columnas de la iglesia masónica. Imagínense. Yo no sé si ustedes se quedan sorprendidos como yo. Mujeres columnas de la iglesia masónica. Sí, y Gerardo Valencia Cano desde 1950 eso ya lo había entendido, y no solamente entendido, sino puesto por obra. Entonces, nosotros vemos en Valencia un visionario con esto, vemos un visionario de las perspectivas de la iglesia. Actualmente, ustedes saben, el laico puede desempeñarse en cualquier frente, pero en la episteme preconciliar esto era impensable. Por eso, esta investigación ha encontrado que Eufemi simboliza una especie de, permítanme ponerlo pues en cursiva, desobediencia a la teología del momento, ya que específicamente, ya que el seglar, específicamente la mujer, pudo pasar de ser objeto de evangelización a ser sujeto querigmático en los pueblos marginados. Esta es una cita de Gerardo Jaramillo. No temió enfrentarse a las dificultades de la época que negaba a los seglares toda participación en las misiones. 10 años antes del Concilio Vaticano II, señalará la misión del seglar en la obra misionera de la Iglesia, insistiendo de manera especial en la importancia de la mujer. Mucho cuidado ahí lo que les estaba diciendo de la querida Amazonía, en la salvación de la humanidad. Insistiendo de manera especial en la importancia de la mujer en la salvación de la humanidad. Y una frase de Valencia en este sentido es: no les dé miedo ser audaces. Por lo tanto, la unión femenina misional de instauración preconciliar impactó la iglesia latinoamericana postconciliar. ¿En qué sentido? No solamente porque Monseñor Gerardo Valencia Cano, como presidente del Departamento de Misiones, pudo hablar de esa experiencia en toda América Latina y en los futuros encuentros continentales de misiones, porque él no se creía el mandacallar. No, él entendía que las mujeres debían hablar con voz propia y con su acción pastoral, y por eso ellas, hablando por ellas mismas, sin que nadie hablara por ellas, pudieron dar testimonio de la grandeza de la mujer en Buenaventura, en la Sierra Nevada, en los Llanos Orientales, México, Venezuela, Panamá y demás. Termino este punto diciendo que algunos de sus hermanos e incluso formadores, como Monseñor Aníbal Muñoz Duque o su fundador, le cuestionaron algunas cosas de Eufemi, pero el 14 de septiembre del 65 estaba ocupando su puesto en el solemne recinto preconciliar, y sus inquietudes de años atrás, fíjense, 15 años después, acerca del apostolado de los seglares, en las cuales fuera tan poco comprendido, ahora se ven defendidas y confirmadas. Ahora se da cuenta que sus misioneras seglares no fueron ninguna equivocación. El segundo punto es el Concilio Vaticano II, en este recorrido histórico que estamos haciendo. Entonces, vamos a hablar primero del Pacto de las Catacumbas, que se enmarca en este mismo contexto. El Pacto de las Catacumbas demandaba cambios de mentalidad y signos externos que lo demostraran. Por ejemplo, uno de los compromisos pactados ahí es dejar de vivir en palacios episcopales. Y el padre Gerardo Jaramillo nos referencia que el nuncio de ese momento fue enfático en decirle a Monseñor Valencia que construyera un palacio episcopal cuanto antes. Pero a esta orden Monseñor Valencia contestó:
Mientras haya tugurios en Buenaventura, yo no construiré palacio. Rebelde, claro, sí, ante los príncipes, pero obediente a los impulsos. Entonces, alguno de ustedes me dirá, ay, ya va a empezar a contar anécdotas. No, resulta que ahorita vamos a ver cómo algunos autores referencian los compromisos del Pacto de las Catacumbas, que es un documento escrito y firmado, como uno de los antecedentes de la teología latinoamericana, uno de los referentes, perdón, de la teología latinoamericana, puesto que los obispos latinoamericanos tuvieron protagonismo en el Pacto de las Catacumbas. Y en el libro de Javier Picasa, pues Monseñor Valencia no aparece entre los firmantes, pero eso a nosotros no nos debe preocupar si está o no entre los firmantes, porque sabemos que Monseñor Valencia lo firmó con su vida. Si muchos aprobaron o admitieron pautas de acción para dejarlas en el papel, Gerardo Valencia Cano, por el contrario, las aprobó y las admitió para vivirlas. Entonces, en Valencia Cano había empezado empezó un despertar, lo que les estaba mencionando ahorita del Concilio Vaticano II, que había comprendido que era un obispo con todos los derechos y obligaciones. Esto es una expresión del padre Gerardo Jaramillo, de su biógrafo, para que no me digan que estoy utilizando unos términos un poco apropiados. Él había entendido que no era un mandadero ni un fantoche, tenía derecho a pensar, a expresarse por su propia cuenta, y por lo demás había tomado muy en cuenta lo que por él mismo, en unión con otros 2.500 prelados, había aprobado como pauta para el concilio y para la iglesia. Saben ustedes que los latinoamericanos, por herencia histórica, muchos de nosotros tenemos un complejo de inferioridad, académicamente hablando, y Valencia Cano entendió en el Concilio Vaticano II, a mi juicio, que era un obispo con igual dignidad y que podía aportar, viéndose sentado a los lados de los autores que él había leído y citado durante mucho tiempo. Entonces, la fundamentación teológica de Gerardo Valencia Cano, emanada del Concilio Vaticano II, fue catalogada como rebelde, como comunista, como liberal. Pero dice el padre Gerardo Jaramillo, será rebelde a medida que se identifica con el Evangelio, comunista a medida que entiende a Jesucristo y a la iglesia de los pobres, liberal a medida que se apropia de las decisiones del concilio, y obispo rojo a medida que se despoja de títulos brillantes y vestidos encarnados. Paradojas. Entonces, es a partir de los años 60 cuando se encuentra que sus acciones y escritos no conocen de prudencia en el momento de plasmar los mandatos conciliares a todas las esferas posibles de América Latina. Por todo esto se convierte en el apóstol del ayornamiento, de los laicos, de los sacerdotes, de los religiosos, en promotor, fíjense, esto es muy importante, todo lo que nos pidió el concilio, promotor del ecumenismo, en hermano de los hermanos separados, se convierte en predicador asiduo del ayornamiento de los seminarios, de su apertura a la realidad del mundo en el cual va a ejercer el ministerio de la palabra, que no puede ser de alienación, sino de liberación y compromiso. Acuérdense que hemos hablado que la liberación, la justicia, atraviesa transversalmente la teología latinoamericana. Y lo vamos a ver en los siguientes puntos. El tercero de ellos es Golconda. ¿Saben ustedes que el texto hace un llamado a los sectores populares y revolucionarios a conformar un frente revolucionario capaz de romper cadenas? Entonces, en las orientaciones pastorales llamaban a promover las comunidades eclesiales de base, proponen suprimir los aranceles eclesiásticos. El padre Manuel Valencia decía que este es un documento adelantado hasta para el día de hoy, y sí,
presentar la fe como un factor de cambio hacia una sociedad más justa y que la celebración litúrgica constituya un llamamiento, un compromiso continuo de transformación social y la construcción de una sociedad con justicia para todos. Este documento constituye un verdadero referente para el inicio de la teología de la liberación. Ustedes me dirán, pero es que los sacerdotes de Golconda originalmente se reunieron a reflexionar acerca de la Populorium Progressio. Y la Populorium Progressio pues es una cosa también dada desde Roma. Resulta que esta investigación encontró que el Papa Pablo VI le había encomendado a Monseñor Elder Cámara y a Monseñor Larraín la redacción original de la Populorium Progressio. Entonces, su lenguaje es muy latinoamericano y lo pudimos entender de una manera más cercana a nosotros. Es un lenguaje más nuestro. Entonces, los sacerdotes de Golconda en el año 68 sí es muy importante en este sentido, porque Golconda se celebra, vamos a ver la fecha, es en la primera reunión es en abril del 68, si no me falla la memoria. Y la segunda, y se reunieron para estudiar juntos la Populorium Progressio. Después, en diciembre, hicieron la segunda reunión en Buenaventura para estudiar las conclusiones de Medellín. Ahí, Monseñor Valencia los acogió en su jurisdicción, participó de algún momento de la reunión, leyó el documento, le pareció bien, lo firmó. Entonces, en este mismo año 68, en el que ocurren las primeras reuniones de Golconda, Monseñor Gerardo Valencia Cano era presidente del Departamento de Misiones del CELA. Entonces, como Monseñor Valencia les estaba diciendo que él se reconocía aprendiz de sus hermanos con igual dignidad, esta investigación ha encontrado que, por supuesto, él tuvo que aprender algunas cosas de Golconda. De estas conclusiones, insisto en la expresión del Padre Manuel, que son adelantadas hasta para el día de hoy, él hizo eco en toda América Latina en estas reuniones que él mismo convocaba en los encuentros continentales de misiones. Esto lo dicen varios autores, sobre todo el doctor Victorino Pérez de la Universidad de Salamanca. Golconda se erige como génesis de la teología de la liberación, y no solo para Colombia, sino para el resto del continente, por lo que estaba describiendo anteriormente. En este año 69 es que Rubén Alves escribe sobre la teología de la liberación. Más tarde, en el año 70, 71, tendremos la obra de Gustavo Gutiérrez, pero las obras académicas aparecen como una sistematización posterior a la corriente de pensamiento ya existente en la sociedad. El autor que les estoy citando dice que al definir los movimientos pastorales emergidos de las bases como origen de la teología de la liberación, hay que hablar de las producciones pastorales y teológicas que desde los años 60 ya hacían teología de la liberación, como una expresión de la irrupción de un movimiento cristiano liberador en el continente latinoamericano. Algunos ejemplos de esas expresiones de irrupción. Acuérdense en que les hablaba ahorita de Eufemi como una especie de desobediencia a la teología del momento. Entonces así lo fue Eufemi, así lo fue Golconda y así lo fue el encuentro de misiones de Melgar, del cual se tratará el siguiente apartado. Este evento, que se encuentra en la mitad de nuestra investigación, es su papel como presidente del Departamento de Misiones del CELAM, al cual ya he hecho alusión, pero sobre todo Melgar, que es absolutamente fundamental, y ya veremos por qué. Saben ustedes que la antropología, la sociología y otras ciencias sociales habían cuestionado durante años la manera como la iglesia llegaba a los pueblos nativos.
pero no fue sino hasta el Encuentro Continental de Misiones en Melgar, cuando estas ciencias sociales, incluyendo la etnología, filología, fueron consultadas y escuchadas. En nombre de la Iglesia Latinoamericana, Gerardo Valencia Cano pidió la ayuda de estas ciencias para que la teología del Concilio Vaticano II arribara a las misiones recónditas. De ahí que es necesario recuperar la memoria de Monseñor Valencia, quien realizó una labor de envergadura y trascendencia. El pensamiento y la obra de Gerardo Valencia tienen repercusiones en toda América Latina. Por eso no es raro que se le reconozca como uno de los 21 padres de la Iglesia Latinoamericana del siglo XX. Una de las preguntas, aquí está Chelao y está Oscar, que estuvieron presentes en la sustentación de la tesis que hice. Una de las preguntas que estaban bastante difíciles, que la hizo el doctor Luciano Medi, un misionólogo de la Urbaniana de Roma, dijo, pero es que lo que usted está diciendo es que como fue muy buen obispo, muy comprometido con los pobres, entonces que ya por eso es padre de la misionología latinoamericana. Y mi respuesta creo que fue puntual al decir que las primeras reuniones académicas, y ustedes saben que los encuentros continentales de misiones no solamente eran académicas, es de orden pastoral, de orden obviamente misionológico y hasta litúrgico, pero las primeras reuniones misioneras para reflexionar el nuevo concepto de misión del Concilio Vaticano II, el giro epistemológico del Concilio Vaticano II, las primeras reuniones en español y en portugués son los encuentros continentales de misiones. Entonces, en el liderazgo, el protagonismo de Valencia, en este sentido, en su capacidad de aterrizar la eclesiología del Concilio Vaticano II a nuestros contextos, y no importando algo de Roma, no, sino preguntándole a los antropólogos, a los sociólogos, a los etnólogos, pero sobre todo a los indígenas, a los afrodescendientes, a las mujeres, al laicado como tal. ¿Cómo es que esto se hace? A ver, es que en Tucano, ¿quién tiene un doctorado? Los tucanos. A ver, enséñennos a nosotros. Entonces, esto lo atestigua Monseñor Samuel Ruiz García, famoso obispo de Chiapas, México, que dice que la reunión de Melgar tuvo repercusiones continentales en el caminar misionero. Es un momento parteaguas conciliar. Entonces, Melgar tiene un particular sentido y significado para la Iglesia de América Latina, porque ojo con esto, si de pronto alguien está distraído y aburrido con tanta cosa, les pido solamente este momentito de atención. Melgar y muchas de las iniciativas de Gerardo Valencia Cano representan una expresión de soberanía desde donde la teología latinoamericana continuó creando procesos propios de evangelización. Es que acuérdense que estamos diciendo que nuestra teología, nuestras directrices eclesiológicas, litúrgicas, era de Europa, por supuesto, en esa episteme preconciliar. Pero estas primeras reflexiones sobre misión veremos más adelante, marca un hito. Melgar se llevó a cabo entre el 24 y el 28 de abril del 68. Este importante encuentro marcó el inicio de un proceso de profundización teológica y antropológica, así como de mayor compromiso pastoral con los pueblos indígenas y afroamericanos, lo que conduciría a una mejor comprensión y valorización de las culturas. Nosotros reconocemos en esta expresión una de las más genuinas, teológica, pastoral, litúrgica, pero sobre todo misionológicamente hablando. Miren, estas son palabras de Valencia. El primer párrafo es una cita textual de Valencia.
la llamada cultura occidental es allí algo muy extraño para la mayor parte de nuestros misionados. Y subrayo esta parte, de Valencia, Cano, y por tanto una iglesia occidentalizada, es decir, grecorromana en su catequesis, en su liturgia y en la figura jurídica de sus ministerios y de sus estructuras, no puede aspirar sin revisión a implantarse y enraizarse. Entonces es muy curioso porque es muy famoso como Hans Kuhn, con 1300 teólogos en Europa, en el año 68 escribe una petición por la liberación de la teología, mientras en América Latina según estas reflexiones lideradas por Valencia Cano en América Latina, estos lineamientos para los territorios de misión que siempre habían venido de Roma. Y ojo, el hecho histórico de que por primera vez se reuniera un grupo de prelados y laicos y miembros de las ciencias sociales para cuestionar y transformar dichas directrices, ojo con esta parte, representa, significa el grito de independencia teológico de América Latina para crear su propia reflexión y pastoral. Habíamos visto que Melgar tuvo ocasión en abril del 68. Y en agosto del 68, el mismo día del cumpleaños de Monseñor Valencia, inició la Conferencia Episcopal de Medellín, que acuérdense que habíamos dicho que es de vital importancia. Ahorita vamos a citar de nuevo al padre Adolfo Galeano para entender la importancia de Medellín. Valencia, lo acreditan varios autores, fue el trabajo detrás de Medellín. Es decir, es el hombre detrás del telón de Medellín. ¿Quién iba a creerlo? Las conclusiones del encuentro misionero de Melgar tuvieron gran influencia en Medellín, hasta tal punto que en las conclusiones de esta Conferencia General del CELAM, la segunda, las misiones latinoamericanas fueron bien tenidas en cuenta y en todos los campos se notó semejanza en conceptos e incluso identidad en las frases. Esto sería una cosa muy genial para futuras investigaciones, comparar el lenguaje, los conceptos de las conclusiones de Melgar, cómo hicieron copy-paste en los documentos de Medellín, en las conclusiones de Medellín, sobre todo en el capítulo de justicia y paz. Esto no es nuevo. La Iglesia ha hecho copiar y pegar durante muchos siglos. Les había hablado ahorita que Monseñor Larraín y Monseñor Elder Cámara fueron los que prácticamente escribieron la Populorium Progressio. Y curiosamente, una cosa parecida vimos ahorita del Sínodo de la Amazonía, que a Monseñor Medardo le cargaron de hacer una exposición sobre el diaconado permanente de los Viri Probati en la iglesia amazónica. Y yo lo estoy acompañando a Monseñor Medardo en la fundamentación teológica de esto y por eso lo conozco muy bien el documento que él presentó al sínodo. Y curiosamente es como si hubieran copiado y pegado así de una manera pues idéntica. Dos de los párrafos los pegaron como exacticos en la exhortación apostólica postsinodal. ¿Esto para qué se los cuento? Para que nosotros entendamos que Monseñor Valencia Cano es uno de los pocos obispos colombianos que participó de la Conferencia Episcopal de Medellín. Él participó por derecho, por ser miembro del CELAM, y es el hombre detrás, es el hombre que prácticamente hace el documento. ¿Han escuchado ustedes que el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, pues es casi que el hacedor del documento final de Aparecida? Esta investigación ha encontrado que Monseñor Valencia y las conclusiones sobre todo de Melgar se encuentran casi que de una manera idéntica en los conceptos y en las conclusiones de Medellín. Entonces,
Sabemos que Medellín, más que documentos, es un espíritu renovador, un carisma, una responsabilidad comprometida, un horizonte de esperanza aún no cerrado, pero también unos documentos que representaban la entrada de la iglesia en el nuevo contexto histórico latinoamericano del que ésta no podía permanecer al margen. Como es bien conocido, dicha postura propició el verdadero nacimiento de la teología de la liberación. En Medellín, la teología de la liberación tuvo como un bautismo oficial de Medellín, de la fundamentación teológica de Medellín, emana toda esa fuerza de la teología de liberación posterior, y estamos diciendo que Gerardo Valencia Cano y Melgar son antecedentes de esto. Entonces, se entenderán ustedes la alegría que me dio encontrar la obra de Freidende Theology de Karl Rahner del año 1977 sobre la validez universal de la teología de la liberación. Entonces, Rahner dice que la teología de la liberación es para toda la iglesia, y qué belleza encontrar que uno de los antecedentes de la teología de la liberación pues es la misionología liderada en América Latina por Gerardo Valencia Cano. Entonces, esta es una cita textual de Valencia. Toda acción pastoral ha de reflejar una doble fidelidad: fidelidad al mandato y al mensaje, y fidelidad al destinatario, al hombre a quien se dirige. Por eso nuestra pastoral, sin dejar de ser profundamente teológica, mucho cuidado ahí, tiene que ser necesariamente antropológica. Es el hombre el que nos preocupa, el hombre concreto, este hombre en sus circunstancias temporales, socioculturales, socioeconómicas y sociológicas. Este párrafo para mí se constituye en una máxima de la teología, cuyo centro de pensamiento hoy es antropológico sin lugar a dudas. Tal parece, dice el padre Galeano, que en la historia de la iglesia colombiana y latinoamericana no se haya dado nunca un fenómeno que la haya sacudido tanto como lo hizo Medellín, hasta el grado que la historia de la iglesia latinoamericana puede dividirse en el antes y el después de Medellín. Las conclusiones, que me tardo 3 minutos en leer. Gerardo Valencia Cano, dirán ustedes, ay, entonces ya están diciendo pues que Gerardo Valencia Cano es, mejor dicho, un padre como los padres de la iglesia. Me encantaría que así lo entendiera. Pero Gerardo Valencia Cano nunca tuvo entre sus aspiraciones llegar a influenciar de esta manera la teología latinoamericana. Pero este fue el resultado. Esto es lo que nosotros 50 años después leemos. Este es el resultado de encarnarse en las comunidades indígenas y afrodescendientes donde dio testimonio de Cristo. Entonces, estoy diciendo que el método teológico, pastoral y misionológico de Gerardo Valencia Cano lo podríamos entender como teología de la encarnación, o como muy bien es conocido en nuestro medio, la inculturación, que como misionero Monseñor Valencia vivió muy bien, significa la asimilación de todo lo que compone la identidad de su pueblo, hasta llegar a reconocerse como uno de ellos. Encarnación. Hermanos míos porteños, les habla el obispo, el porteño más obligado a servirles y el más feliz en su oficio. Les habla quien después de 18 años de servicio siente hoy los mismos, si no mayores, sentimientos de devoción hacia ustedes y un mayor entusiasmo por la entrega que le han permitido a la comunidad que forman. Si partimos de esta tesis históricamente sustentada, que Monseñor Gerardo Valencia Cano, más que un teólogo de la liberación, fue un misionero y un misionólogo que buscaba la liberación de su pueblo, se empieza a entender que su vida, su servicio y lo que ella demanda a la iglesia del siglo XXI como desafío es que a Dios se le ama es en los otros,
en el otro, que es el prójimo, que es diferente, que se le ama reconociéndolo en su constitución ontológica diversa, multicultural, multiétnica, acompañándolo en su camino de proyección, en su estar siendo. La misionología latinoamericana, que como ya está suficientemente ilustrado, es un antecedente de la teología de la liberación, abrió los cambios con los que la Iglesia acompañaría a los diversos pueblos nativos a descubrir su propia riqueza identitaria. Por consiguiente, en la segunda mitad del siglo XX, la teología se da la oportunidad de crear nuevas tesis desde el conocimiento de sus diversas culturas, de sus anhelos, de sus temores. De esta manera, el teólogo Gerardo Valencia aprendió que reconocer es el camino para amar, para dar, para recibir lo que el otro tiene en su ser para el mundo entero. En un continente donde la pobreza y la desigualdad no cesan, la respuesta pastoral sigue siendo la de la liberación. Estamos hablando de una dimensión soteriológica de nuestra misionología, de nuestra pastoral, puesto que allí se encuentra la esencia de la misión en el criterio de los teólogos latinoamericanos. Ellos tienen la tarea de fundamentar este concepto desde la realidad de que cada periferia, desde la realidad de cada periferia y reconstruirlo a la luz de preceptos humanistas. Liberar es ayudar a desatar para que el otro pueda efectivamente buscar su propio camino, para que encuentre condiciones reales de desarrollo que desde su perspectiva individual o colectiva entiende como las mejores. Finalmente, entendemos que la misionología llevada a cabo, liderada por Gerardo Valencia Cano, podemos definirla como misionología de la liberación, pues ofrece un cambio de mentalidad que redescubre el contexto y el sujeto que parte de unos liberadores, donde ya no se seguirían líneas proselitistas. Se trata ahora de abrir una misión para el otro y entender que dicha misión es recíproca, puesto que Cristo, mucho cuidado mi última frase de esta exposición, miren, Cristo, nosotros creíamos, los misioneros creíamos que íbamos a salvar a los otros. Valencia nos enseñó que Cristo, a través de los pobres, ha salvado a los evangelizadores que han sido capaces de reconocerse aprendices de las semillas del verbo presente en cada cultura. Muchas gracias. Le damos las gracias al padre Esteban Cañola por su ponencia. ¿Cómo está preparado para esto? A ver, ¿tienen comentarios, preguntas para el padre Esteban Cañola? Primero que todo, pues yo lo felicito. Me parece que es una exposición amplia, buena, profunda, seria. Se siente que ha habido investigación y que ha habido muy buena lectura. Padre Esteban creo que tuvo también acceso a muchos documentos de primera mano, sea en el instituto, sea en la diócesis de Buenaventura. En todo caso, pues en nombre de todos, Padre Esteban, yo lo felicito y creo que el trabajo tuyo tiene que tener una buena repercusión, no solo dentro del instituto, sino extrainstituto, incluso un impacto en todas nuestras iglesias latinoamericanas. Y yo considero que el trabajo tuyo debería de subir dentro de la corriente misionológica latinoamericana y mundial, para que cuando se estudie la historia de la misionología se descubra y se lea acerca del giro epistemológico que Gerardo Valencia Cano fue la coyuntura particular que él mismo generó y que provocó en el proceso misionológico aquí en América Latina. Bueno, si alguien desea dirigir una pregunta o un comentario. Para mí es una alegría que este hermano nuestro, Cañola, haya profundizado
en una de las personas importantes para nuestro instituto y para la iglesia. Hay un desafío muy grande que nos deja este hermano y que nos invita a profundizar cada vez más, no solamente en lo que este hermano ha escrito, sino en poder llevar a cabo esto que nuestro hermano mayor lo hizo en vida. Es un desafío para aterrizarlo en todas nuestras misiones. Y me parecía ahorita, mientras Cañola estaba exponiendo, que nuestro hermano Gerardo Valencia es un fiel testimonio para hablarle a los laicos en este proceso de sinodalidad, que no es nada nuevo, sino que es un reconocer que hay muchos hombres y mujeres que le han trabajado a que esta iglesia sea un caminar con los otros en el nombre del otro. Yo quisiera preguntarle a Cañola, porque cuando nosotros estudiamos en la UPB, en la historia de la iglesia latinoamericana, vimos la figura de nuestro hermano Gerardo Valencia Cano y nos decían que en Europa era una cátedra casi como obligatoria la vida de Gerardo Valencia Cano. Entonces era como para preguntarle a él qué riqueza se encontró dentro de la investigación en Europa sobre Gerardo Valencia Cano, que sería interesante, y me gustaría que Cañola también de pronto diera ese aporte no sé si sigue nuestro amigo profesor de Historia de la Iglesia en la UPB, de Gerardo Valencia Cano, que lo hace muy bien exponiendo toda la historia de la Iglesia, especialmente latinoamericana. Ese era mi aporte y agradecerles de todo corazón el acompañar a este hermano nuestro en este compartir maravilloso de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Sí, pues precisamente Andrés Mauricio, el padre Pedro Ospina fue el director del trabajo de grado y por eso esta perspectiva y esta investigación se ha hecho a través de una perspectiva histórica. Entonces, estamos haciendo una lectura de estos acontecimientos, experiencias vitales en la vida de Valencia que lo acreditan verdaderamente como un autor seminal. Esta es como una expresión que se viene usando muchísimo, un autor seminal de la teología, no solamente de la liberación, sino de la teología latinoamericana en general. Entonces, por supuesto, hoy las investigaciones se hacen a través de las revistas indexadas, revistas académicas, donde muchas personas pues escriben en inglés, en español, en portugués, y las referencias que hay acerca de Valencia en Europa se dan en este sentido. Muchos de los autores pues están citados ahí. Termino respondiéndote de esta manera. Yo tenía la sospecha que Monseñor Gerardo Valencia Cano era un antecedente de la teología latinoamericana. Pero la riqueza que yo encontré en esta investigación fue encontrar que ya muchos autores lo habían dicho. Por supuesto que yo le di una orientación más hacia la misionología, pero lo de la palabra padre, que fue una de las cosas que no le gustó mucho al evaluador de la Urbaniana de Roma de esta tesis, no le gustó pues mucho que dijéramos padre de la misionología, pero esa palabra padre, eso ya lo han dicho cantidad de autores que están referenciados en este texto, que yo espero que en la brevedad posible podamos compartirlo cuando ya algunas revistas lo publiquen, porque es uno de los compromisos de la beca. Sin embargo, pues en esta exposición tan larga ya les había compartido mucha parte del texto. Muchas gracias, padre Cañola. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Qué hace que Valencia Cano, desde el año 50, 7 años antes del voto de la mujer en Colombia, 12 años antes del Concilio Vaticano II,
¿Qué hace de esa rebeldía de Gerardo que se sale de todo canon y comienza a crear la Eufemi y posteriormente Usemi? Esteban, ¿qué bullía por dentro de Gerardo? ¿Qué espíritu lo carcomía el que se adelantó a todos estos tiempos? Bueno, yo quiero responder esta pregunta con tres aspectos. Lo primero y lo más importante es el encuentro con Jesucristo en los más pobres. Eso representa la verdadera conversión para un Gerardo Valencia Cano, que siendo prefecto de disciplina del seminario, pues era un hombre muy estricto. No quiero decir que no era cristiano, pero ciertamente a todos los misioneros nos ha ocurrido lo mismo, que el encuentro con los pobres nos cambia, nos hace el verdadero giro epistemológico. Entonces ese es el primer aspecto, en trabajar en uno de los sitios más pobres del mundo y encontrarse a Jesucristo allí. Segundo punto, su escuela misionera, la influencia de haber crecido de haber sido formado en el primer seminario pobre del mundo. Acuérdense que nosotros fuimos denunciados ante la Santa Sede por el delito de extrema pobreza. Esa fue una denuncia que llevaron a Roma porque Willes había fundado un seminario en la Inopia y fuimos denunciados por eso. Entonces, la pobreza que es transversal en la vida de Monseñor Valencia, no solamente desde su familia, sino que continúa en su proceso de formación. Y lo tercero, que ya lo había dicho en la exposición, Monseñor Valencia aprende de nuestros hermanos cristianos de otras iglesias. Les estaba diciendo que la teología dialéctica de Karl Barth es anterior a la Nouvelle Théologie de Cheny, que Rubén Alves, presbiteriano, es anterior al católico Gustavo Gutiérrez. Y asimismo, todos quienes han estudiado la historia de la iglesia de la Amazonía colombiana saben que ciertamente Sofía Müller es anterior a Valencia Cano. Y en este sentido, Gerardo Valencia Cano se reconoció que podía aprender de una hermana protestante y tomó inspiración de que viendo que vea a esta mujer, una mujer prácticamente sola, y mire todo lo que ha hecho. Ahora yo qué haría con una comunidad una comunidad, ojo, tal vez esto sí me faltó hacer énfasis, con una vocación eminentemente laical y reconociendo la grandeza de la mujer. Monseñor Valencia nunca pretendió que Eufemi perdiera su identidad laical. Bien, muchas gracias. Démosle la palabra al padre Jairo Alberto. No, para decirle a Esteban que estamos muy contentos, que crea en mí un profundo gozo escucharlo, todo lo que nos dijo con tanta precisión, con tanta convicción, seguridad. Muchas gracias. Sí, esta exposición y seguro este trabajo que tendremos oportunidad de leer ya produce una alegría muy grande en todos nosotros. Qué tan especial para mí es comprender en este momento que Monseñor Gerardo Valencia Cano es el fruto mejor logrado de este árbol que nació de la raíz de Monseñor Willes. Qué bueno encontrar ese obispo tan, como dijo Esteban hace un momento, que fue el encuentro con los pobres, el que lo cambió, el que lo transformó, el que lo hizo así. Qué bueno, porque es un patrimonio que nosotros indudablemente tenemos que recoger. Esteban, muchísimas gracias. Qué bueno que los muchachos del seminario, como todos nosotros aquí, puedan tener esto también, este aporte. Qué bueno organizar algo aquí para el seminario. Encuentro que hay unos 11 o 12 seminaristas, porque todos estaban invitados, pero bueno, hay muchísimas cosas. Pero me alegra ese número que encuentro aquí. Gracias, Esteban. Maravillosa tu exposición. Estamos en deuda contigo. Gracias. Padre Homer. Le doy la palabra al padre Rafael, que está aquí con nosotros. Muy bien. Mis hermanos y amigos, muy buenas tardes. Un abrazo, un saludo para todos.
no solamente los javerianos, sino todos los amigos que estamos participando de este encuentro. Sobra seguir dándole felicitaciones a Esteban, y mi aporte es decir que en el proceso de evangelización, desde ahora, donde los misioneros de Yarumal estemos, enseñemos que el primer don que Dios nos dio a todos fue libre albedrío, y que por eso los profetas de ayer, de hoy y de siempre son hombres libres. Gerardo, yo creo que lo amarró un poquito cuando empezó a aparecer mediatizado en todos los medios, pero Gerardo fue libre, y porque fue libre hizo esa obra tan grande que seguirá repercutiendo. Yo siento que este momento es para que nosotros sigamos tomando conciencia de ser hijos de Dios, libres, que construimos su reino en el proyecto de Jesús, que es el proyecto de la justicia, de la verdad y de la unidad fraternal. Gracias, Rafa. Ahora la señora Astrid Yarse Maya, por favor, se presente y nos dice dónde estás y quién eres. Soy Astrid Yarse Maya, de la Unión de Seglares y Misioneros, antes UFEMI. Pues impacta mucho que la parte femenina haya sido también expresada por Esteban, y también me llama mucho la atención que sean escritores de otros países los que han descubierto todo lo que Monseñor realmente fue, porque no ha habido, siempre ha sido más bien críticas a lo que nos acaba de presentar Esteban, un Monseñor Valencia liberador en muchos aspectos. Entonces, eso es una de las cosas que me ha llamado la atención, y UFEMI seguimos adelante a pesar de las dificultades, a pesar de todas las contrariedades que encontramos, pero estamos convencidas de que fuimos llamadas y que el laicado puede participar en las misiones con toda amplitud, porque hay más acogida ahora, se entiende más la participación y se encuentran muchas inquietudes. Sobre lo de Sofía Müller también es muy impactante, porque fue por ella que el Monseñor fundó el movimiento. Cuando él estaba viajando como prefecto apostólico de Mitú, supo que ella estaba allá y dijo que por qué, si una misionera protestante era capaz de estar con los indígenas, ¿por qué no podía fundar un grupo? Y empezó ya, tomó la decisión, como dice él, tomé la decisión de fundar las misioneras en ese vuelo que estaba haciendo para llegar a Mitú. Sí, es muy interesante todo lo que dijo Esteban, uno se queda admirado porque no se había presentado todas esas facetas, todas esas opiniones, todo eso que Monseñor hizo, que abrió caminos en todas las partes. Tuvimos oportunidad de participar con compañeras en Melgar, allá estuvieron presentes 3, Beatriz Montoya, Leila Betancur y Elena Yarse. Y siempre también en Golconda participaron algunas. Él siempre estaba pendiente para que participáramos en lo que más podía dentro de lo que él estaba efectuando a nivel de Colombia. Entonces, felicitar a Esteban porque es la primera vez que vimos presentar esta imagen de Monseñor en los aspectos más importantes. Y también admirada de que sean escritores de otros países los que más lo conocían. Padre Omer. Le quiero dar la palabra al padre Manuel, pero antes quiero comentar lo siguiente. Monseñor Valencia lo consideramos como el gestor, la génesis de Lima, del Instituto Misionero de Antropología. Y me ha llamado mucho la atención leyendo sobre el sínodo de la Amazonía, y ahora con la sinodalidad en la Amazonía, cómo hay una sugerencia ya escrita oficial de la fundación de una universidad panamazónica. Y yo pienso que Lima es algo así como el germen de esa universidad. Padre Manuel. Me uno las felicitaciones de todos para Esteban. Muy interesante que estas cosas se vayan sistematizando con un método u otro, pues el método histórico-crítico. Y me alegra muchísimo que le demos la debida importancia haciendo notar quién es el gestor de
el nacimiento de la teología misionera latinoamericana. Ahora, un profeta es cierto que es escogido por Dios, es enviado por Dios, pero también es hijo de su medio. Y en la década del 60 al 70 hubo un ambiente muy interesante en Colombia especialmente, y ese ambiente, lo digo interesante a pesar de que sea negativo, contra las misiones. Y traigo dos ejemplos: el documento de Barbados y la obra de Morales, de aquel antropólogo, llama Siervos de Dios y Amos de los Indios. Entonces, eso también influyó en que en nuestro territorio de misión empezáramos a cuestionarnos a fondo, y eso lo fue fraguando a través de el DEMIS, Monseñor Valencia, y ya tenemos aquí los resultados que son realmente geniales y valiosos para la Iglesia colombiana, para la misionología y bueno, para la Iglesia Universal. Muchas gracias, Esteban, y esperamos nuevos aportes. Yo quisiera opinar lo siguiente, Padre Esteban. Cuando miramos en la teología sistemática, creo que se llama la fundamental, buscando los criterios que definen a un padre, padres de la iglesia, padres apostólicos, recuerdo que hay unos 5, creo 3, 4, ya no recuerdo cuántos son, de los que me acuerdo son de los siguientes. Para poder recibir el título de padre, tiene que haber sido, tiene que ser un testigo privilegiado de la tradición. Ese es un criterio que es fundamental en eso. Yo me pongo a pensar en la vida de Gerardo Valencia Cano y considero que a título pleno él es un testigo privilegiado de la tradición, porque la recibe en el episcopado y mantiene toda una continuidad de la tradición de los apóstoles. En él se transmite como nunca la verdad de Jesucristo y la verdad también de la iglesia. Otro de los criterios, recuerdo que se dice, es que tiene que transmitir un método. Si hay ausencia de método en el escritor, entonces no entraría como a ser parte, no recibiría el título pleno de padre de la iglesia o padre de algo dentro de la iglesia. Pues a mí me parece que, y en ese método se pide mucho que sea un método que se mantiene dentro de las ortodoxias. Yo creo que él hace unas rupturas ahí muy importantes. Sí es transmisor de un método, porque Gerardo Valencia Cano desarrolla plenamente el método de la teología de la liberación, pero esa teología de la liberación, como tú lo decías, él la concretiza y la vuelve mucho más real dentro de una teología misionera de la liberación. Luego, el método está presente en él. Es otro de los criterios que reúne para que nosotros podamos decir que Gerardo Valencia Cano realmente es padre de la misionología. Otro de esos criterios, recuerdo que se decía mucho cuando yo estudiaba teología, un padre de la iglesia tiene que ser alguien que ofrece una riqueza cultural. O sea, y me parece que Gerardo en eso es eminente, ¿no es cierto? Porque nos abre a una dimensión muy particular de la cultura, y sobre todo de la cultura indígena y la cultura afroamericana, como la cultura también popular. Entonces, mire que en su estilo y en su manera, Gerardo Valencia Cano entronca muy bien dentro de los criterios que tienen que generar en él el título de padre de la misionología. Otro de esos criterios también es la santidad de la persona. Y yo creo que ahí pues ni hay que decir nada, ya todos conocemos realmente el ejercicio de la santidad dentro de su propia vida. Y otro de los criterios, recuerdo al padre Joaquín Gaviria cuando insistía mucho en esto, de que tiene que haber un reconocimiento de la iglesia. Y lo bonito de Gerardo Valencia Cano es que lo reconoce el pueblo lo llamó santo. O sea,
el reconocimiento de la Iglesia popular en él es lo que lo acredita, yo diría, con todos estos criterios como verdaderamente un padre de la Iglesia. Te sugiero que en uno de tus estudios posteriores y todo eso, hay un giro que es muy importante, como tú lo titulas, el giro epistemológico del Concilio Vaticano II, y es una ruptura que se da en el concilio hacia su pasado, intentando generar una nueva perspectiva. Y me parece que hay una ruptura fundamental de Gerardo Valencia Cano con el Instituto de Misiones, pero sobre todo con Monseñor Miguel Ángel Builes. Una ruptura que es fundamental y que yo creo que está por estudiarse todavía ese aspecto que a mí me parece que es importante dentro de la historia para mostrar la singularidad de Gerardo Valencia Cano. Bueno, no sé si alguien tendrá algún otro comentario. Primero, pues muchas gracias, hombre Esteban. Me alegra que yo haya estado en parte de tus últimos procesos de eso, que no ayude en nada, pero que viviste aquí un par de semanas y me pareció que de alguna manera me estaba como dando dolores de parto pues para que esto pasara, y me alegra mucho pues ahora que ya vemos el bebé chillando. Perdón, magistrando. Segundo, que no nos dejes con la impresión de que los evaluadores fueron como de la Urbaniana y todos como europeos, como que nos expliques quién más estuvo ahí. Y tercero, que yo encuentro pues que entre todas las cosas que dijiste, una expresión, una parte muy importante, que es una revolución pues también para nosotros como iglesia, y para nosotros como misioneros y como clérigos, y para toda persona bautizada o cristiana que sea clericalista. Y es que Monseñor Gerardo Valencia Cano encontró pues que su inspiración era pues desde los pobres, estar entre los pobres, trabajando con los pobres, y la misma pobreza de él, del instituto y de su familia, lo que sea, todo esto con respecto a la pobreza. Pero que entonces lo que estamos hablando de él hoy en día, lo que estamos diciendo de él, el pueblo que lo llama ya el santo, todas estas cosas no fueron un objetivo que él se propuso lograr para sí mismo como en una carrera eclesiástica, sino que es el resultado, el fruto de tratar de vivir en obediencia al Espíritu. Y entonces eso pues nos revuelca a todos, me parece a mí, desde los seminaristas de primero propedéutico hasta el obispo que no haya llegado a ser papa. Y si un papa todavía quiere ser algo más, pues también lo revuelque a él. Que hay cosas que no son con objetivos ni proyectos de vida, sino que son resultado y fruto de unas cosas que uno no se propone. Porque eso va un poquito en contra, no en contra, pero como paralelo a Monseñor Builes, pues con esa expresión que yo nunca pude como digerir de que quiero ser santo y santo de altares, porque eso no es así no es como uno no me parece, es resultado, no es objetivo de la vida personal. Es la antítesis, sí señor. Y muchas gracias, Tulio, por esos apuntes que me hacen acordar quizás de la parte más importante y que no la dije. Es cuando nosotros estamos hablando de la pobreza, no estamos hablando desde esa pobreza estoica, sino desde el origen humilde de Cristo. Y el origen humilde de Cristo no me refiero a esa imagen poética del pesebre, sino al origen humilde del primer capítulo de Mateo, que encuentra entre los ancestros de Jesús extranjeros, paganos, pecadores, incestuosos, prostitutas. Entonces, las comunidades que habían sido vistas por los judíos como perros, como subvalorados, como no tenidos en cuenta, se encuentran consignados en el primer capítulo del Evangelio de Mateo como antecedentes en la genealogía del rey de Israel, del triple David, del capítulo primero de Mateo. Entonces yo quiero decir, lo más importante que se me pasó por decir durante la exposición y que tu intervención me lo recuerda es que el origen de la teología latinoamericana comparte felizmente el origen humilde de Cristo.
y el origen, es decir, es bellísimo ver, es impresionante descubrir en esta investigación cómo las primeras reflexiones teológicas autóctonas de América Latina nacieron en las periferias, nacieron de comunidades subvaloradas, nacieron de mujeres desestimadas por el pensamiento y la cultura del momento. El origen humilde de la teología y de la misionología latinoamericana es absolutamente a lo que me refería con pobreza. Urbaniana. Sí, perdón. La universidad da la oportunidad de graduarse de dos maneras. La primera es con una tesis tipo monografía y la otra es con artículos publicables en revistas indexadas de alto impacto. Yo tuve que escoger la segunda opción porque era una de los compromisos de la beca que me fue concedida. Entonces, por ese motivo, este trabajo lo evaluaron dos jurados de una revista española, dos jurados de la revista teológica javeriana, que es en Bogotá, pero la Universidad Pontificia Bolivariana buscó dos evaluadores para aprobar ya el trabajo de grado de parte de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, normalmente se busca un evaluador externo y en este caso fue el doctor Luciano Medi, del que les estaba hablando, de la Urbaniana de Roma, de la Facultad de Misionología, y el otro jurado fue el padre Andrés Felipe Arredondo, que es un misionero es del clero de la Arquidiócesis de Medellín, es misionero, es formador del Seminario San José, ahí en Medellín, y es profesor, obviamente, en la Facultad de Teología de la UPB. El director del trabajo de grado, como les estaba diciendo, es un sacerdote colombiano, doctor en Historia de la Iglesia, el padre Pedro Espina, y también participó como moderador de la tesis, pues, de la sustentación, perdón, el padre Iván Darío Toro, que es el decano de la Facultad de Teología. Pues, muchas gracias. Quiero felicitar a Esteban desde Buenaventura y decirle lo grande, lo grandísimo, todo lo que él ha hecho y está haciendo por Gerardo Valencia Cano. Quiero decirlo aquí en público. El obispo esta mañana leyó el texto de la carta que Esteban nos ayudó a confesionar para la Conferencia Episcopal Colombiana para solicitar el Niquilosta para empezar el proceso de canonización. Te manda muchas felicitaciones, quedó muy contento y de una el texto que Esteban nos ayudó. También quiero decirles que en medio de todo, ayer vinieron desde el Uruguay, como lo dijo Luis Morales, vienen dos personas, vinieron desde el Uruguay, andan haciendo todo un documental sobre el escritor Daniel Chavarría, uruguayo, murió en Cuba, comunista, vino a Buenaventura, estuvo viviendo en Buenaventura y un buen día, según nos contó esta mañana como anécdota histórica el obispo, él, dentro de los documentos que han encontrado de toda la autobiografía que ha hecho este señor, encontró que en un momento dado vivía ahí en un edificio cercano a la iglesia y fue a misa. Y en esa misa, siendo el comunista de tal manera, escuchó a Gerardo Valencia Cano y quedó encantado de Gerardo. Empezaron las amistades, empezaron intercambios de escritos y por eso en la vida de este señor aparece el nombre de Gerardo Valencia Cano y por eso dentro del documental que están haciendo estos uruguayos, se encontraron que venían a ver el sitio donde él conoció a Monseñor Gerardo Valencia Cano. Quiero decirle pues que en este momento el fervor en Buenaventura, después de la celebración del 21, es cada vez más grande, y yo creo que es el momento oportuno para que las enseñanzas que él nos dejó
podamos vivirlas, podamos encarnarlas y seguir siendo la encarnación de Cristo a través de Gerardo Valencia Cano. Lo que quería era felicitar a Esteban por toda esta dedicación al estudio de Gerardo Valencia Cano. Es una persona muy joven, le tocó estudiar en la Universidad Bolivariana, prácticamente a la misma edad en que estudió Gerardo Valencia Cano, teología también en la Universidad Javeriana de Bogotá. Felicitaciones y que sigas con ese entusiasmo. Gracias. En todo caso, pues muchas gracias a todos, a todas. Me parece que es un encuentro magnífico, maravilloso, este intercambio, todo lo que aprendimos hoy. De nuevo, pues, Cañola, muchas gracias y muchas felicitaciones. Y te auguramos un buen futuro como académico. Que Dios nos cuide pues a todos. Líder del cambio, de la avanzada, de la promoción del hombre, parte también sustancial del Evangelio. Se vive, se siente que Gerardo está presente.